Hermanos, muchas de nuestras acciones y decisiones diarias están influenciadas por lo que queremos que los demás vean de nosotros. Es decir, nuestra reputación. Y no hay nada de malo tener una buena reputación. Al contrario, como cristianos, estamos llamados a ser de testimonio o de un testimonio irreprensible ante el mundo que nos rodea. El problema es que cuando nos esforzamos o cuando nos esmeramos más para aparentar algo ante un mundo que nos ve, cuando empezamos a tener autoconfianza en nosotros mismos, podemos perder de nuestro radar lo que realmente es importante, que es el Señor y su palabra. Y eso nos puede llevar a un caos o a un desastre espiritual en nuestras vidas como cristianos. Cuando usted y yo empezamos a buscar o a vivir de las apariencias, nuestras vidas espirituales empiezan a decaer, empiezan a desfallecer y empezamos a andar como vivos, pero muertos. Y este era el caso de la iglesia que vamos a estudiar en esta mañana, que examinaremos en esta mañana, la iglesia de Sardis. Esta iglesia era muy confiada de sí mismo. Esta iglesia contaba con una desbordante fama y reputación ante un mundo que la rodeaba. Y era tan amigable, era tan aceptable, era tan allegada a todo y conveniente con todos, que esta iglesia llegó a creer que era lo que aparentaba ser. Es decir, una iglesia viva y avivada por el Señor. Pero la realidad es que esta iglesia estaba muerta. Y así el Señor le dice: dices que tienes apariencia de viva, o dice que estás viva pero estás muerta. Y es por esta razón que he titulado el sermón de esta mañana, Sardis, una iglesia aparentemente viva pero muerta. Sardis, una iglesia aparentemente viva pero muerta. Y hermanos, para ponernos en contexto, Sardis es la quinta iglesia a la que el Señor envía un mensaje a través del apóstol Juan. Sardis significa los escapados o los sobrevivientes. Y déjeme darle un poco de historia acerca de esta iglesia y en dónde ella estaba ubicada, porque nos va a servir de mucho para entender y comprender cuál era la situación o por qué la iglesia había asumido una posición ante lo que estaban viviendo. Hermanos, Sardis estaba ubicada a 53 kilómetros al sureste de Tiatira y a unos 80 kilómetros al este de Esmirna. Esta ciudad se dividía en dos partes. Había una parte que era reconocida como la parte antigua, que era una colina muy alta, y había una segunda parte que se caracterizaba por su llanura y por el comercio que allí se manaba, dado que también Sardis era una ciudad que producía lana. Y se dice que uno de los centros comerciales más importantes de la época donde Juan escribe era la industria textil. Y dice que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer de la lana ropa. Pero no solamente esto, sino que Sardis también era reconocida porque en un río que estaba cerca de ella, este tenía oro. Por lo tanto, lo hacía una ciudad rica y codiciable. Y hermano, y fue debido a esto que esta ciudad, fue debido a sus límites geográficos, que esta ciudad empezó a confiarse tanto en sí misma, a ser orgullosa y arrogante, y por ello, o por esa actitud vino de alguna manera fueron fueron conquistados por dos oportunidades. La primera vez que fue conquistado fue en el año 549 a.C., cuando fue invadida por los persas. Y la segunda vez que fue invadido fue en el año 218 a.C.,
300 años antes o después del primer suceso de la misma manera. Solamente había un lugar para entrar a la ciudad. Y fue ese único lugar donde los habitantes de Sardis no colocaron vigilancia. Por lo tanto, las 2 veces de conquista fue por falta de vigilancia y una autoconfianza. Pero Sardis, a pesar de ser esta ciudad, a pesar de ser esa ciudad en la que todo el mundo quería vivir y ser la iglesia de Sardis a la que todo cristiano quería asistir, en los tiempos en que el apóstol Juan escribe, su auge, su esplendor, su prosperidad y lujo era no más que algo del recuerdo. Ya toda esa gloria había pasado, pero había algo que sucedía en los habitantes de esta ciudad, y es que ellos creían, a pesar de lo que estaban viviendo, que estaban en esa gloria del pasado. Pero lo triste de todo esto y lo lamentable es que esta situación empezó a colarse dentro de la iglesia. Y la iglesia empezó a moldarse a lo que los incrédulos de Sardis seguían y creían. Es decir, la iglesia no empezó a seguir avivándose, sino que empezó a quedarse de lo que había ocurrido en el pasado. Y es por esto que nuestro Señor Jesucristo tiene que darle una de las cartas más duras, pero necesarias para que se levantaran o se terminaran de morir. Y es por ello, hermanos míos, que el primer punto en esta mañana que quiero compartir con ustedes es la manera en que Cristo se presenta a esta iglesia. Versículo 1 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Otra vez, hermanos míos, Jesús se presenta en su iglesia con una de las cualidades o con una de las características de su personalidad. Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que apunta simbólicamente a la obra de perfección o a esa plenitud del Espíritu Santo en él. Pero no solamente dice que él tiene la plenitud del Espíritu, sino que también él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas, o que son los ángeles de las 7 iglesias a las cuales él está escribiendo. Y esto nos da a entender, hermanos míos, que Dios, Jesús, es el único que tiene en su mano tanto el poder de su Espíritu como el poder de la iglesia. Esto nos indica, o esta imagen nos presenta, que es Dios quien da vida a la iglesia, y es por Jesús que la iglesia existe. Y Él, en su mensaje o en su presentación, Él se lo hace ver para que se dieran cuenta que si ellos estaban vivos aún, no era por ellos, porque no es por orgullo humano, es por la gracia de Dios. Y es por ello que después de presentarse de esta manera, Jesús pasa de inmediato a darle una de las reprensiones más duras en toda esta serie de cartas que le envía a las iglesias. Y vean que sigue diciendo el versículo 1 en su parte B, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermanos, una vez más esta frase nos recuerda que nada puede permanecer oculto ante los ojos de Dios. Esto una vez más nos recuerda que no hay nada que usted y yo hagamos que pierda o se pierda de la vista de nuestro Salvador. Y asimismo, hermanos, Cristo resalta que Él no se centra en las apariencias, sino en el corazón. Vean que Él dice, yo conozco tus obras. En otras iglesias, Jesús decía, yo conozco tus obras.
Y empezaba a enumerarla, que has sido fiel, que le has hecho frente a los nicolaitas, que has hecho aquello, que has hecho lo otro, pero has dejado tu primer amor, pero has aceptado ciertas costumbres del mundo, pero, sin embargo, a la iglesia de Sardis no hay nada que se le pueda exaltar o alabar. No hay nada que el Señor ve en él que sea algo digno de ser nombrado. Y dice que tienes nombre de que vives. Y otra traducción dice que tienes fama de obedecerme fielmente, pero no lo haces. Hermanos, a la iglesia de Sardis les ocurría lo mismo que a la ciudad. Ellos estaban viviendo de la apariencia y del recuerdo. Ellos estaban viviendo de lo que antes habían sido, pero habían dejado de vista o habían dejado de lado lo que realmente importaba y era su presente. Según algunos comentaristas, hermanos, la iglesia de Sardis disfrutaba de una buena reputación en toda Asia Menor y posiblemente debido a sus riquezas, sus renombrados ministerios y sus numerosas actividades. Sin embargo, la reputación que tenían ante los ojos de Dios era muy mala. La fama que ostentaban ante las personas no tenía ninguna importancia para Dios. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque la iglesia no existe para agradar al hombre o al mundo. La iglesia existe para agradar a Dios. Yo conozco tus obras, que dice que estás vivo, pero estás muerto. Hermano, la realidad de la iglesia de Sardis es que delante de los ojos de los hombres ellos se sentían bien, pero delante de los ojos de Dios están mal. Y es por ello que Jesús le dice, pero estás muerto. Hermanos, imaginémonos por un momento a los hermanos de Sardis. Imaginemos a esa congregación expectante, esperando un mensaje de ánimo, esperando un mensaje de aliento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían en su mente de que todo estaba bien. Imagínense una congregación así y el pastor de la iglesia en Sardis leyendo la carta. Hermano, ¿qué sentirían aquellos personajes que estaban sentados en las bancas al decir, ustedes dicen que están vivos, pero están muertos? Hermano, no me gustaría estar en un lugar así. Pero qué dura reprensión. Qué dura reprensión de parte del Señor. Qué terrible tener fama de estar vivo, pero que en realidad estemos muertos. Hermanos, la iglesia de Sardis era lo que hoy conocemos cristianos nominales. Es decir, aquellos que viven a su manera, pero que creen en sus pensamientos que van camino al cielo porque dicen que son cristianos. Pero en realidad no lo son y están muertos. Pero quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez ha estado usted en una iglesia muerta? Y ya vamos a identificar que es una iglesia muerta. Pero déjeme contarle esta breve anécdota. En una oportunidad un amigo me invita a una de estas iglesias y me dice, vamos, si tú vas a esa iglesia, yo me retiro de allá y me congrego con ustedes. Bueno, yo acepté y fui a esta iglesia, hermanos. Ese día había mucha gente, mucha más que acá. Había muchas personas. El coro cantó alabanzas con muchas letras cristianas, pero con un ritmo muy secular, que usted escuchaba y provocaba mover los pies. Ese día hubo escuela de niños y ese día el pastor dio una charla, porque no puedo decir que era un sermón, muy motivacional, que todo el que estaba allí se reía carcajada, lo que me llevó a mí a meditar y a decir, esta iglesia no decía que estaba muerta, pero aquí está pasando algo.
Hermano, esa iglesia aparentemente en su activismo se parecía que estaba bien, pero se podía percibir, si usted tiene algo de conocimiento bíblico, que estaba pasando algo. Esa iglesia estaba muerta, hoy lo puedo corroborar. Pero, ¿qué es lo que lleva a que una iglesia, o qué es lo que lleva a una iglesia al borde de su muerte espiritual? ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su vitalidad espiritualmente hablando? Bueno, hermanos, la iglesia comienza a morir, a perder su vitalidad cuando se aparta del plan y los propósitos de Dios. Una iglesia empieza a morir cuando pone a Dios y su palabra de lado. Y yo le voy a decir o le voy a mencionar una serie de cosas que hacen que una iglesia vaya perdiendo vitalidad y que finalmente muera. Y la primera razón o la primera causa de la muerte de una iglesia es cuando se deja de predicar la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, algo que es de mucha importancia. Él dice en este texto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, es la palabra de Dios predicada la que da vida a la iglesia. Es la palabra de Dios expuesta en el poder del Espíritu Santo lo que vitaliza o mantiene en una vitalidad a la iglesia del Señor. Pero hermanos, si usted y yo leemos parte de la historia de la iglesia, cuando la iglesia ha empezado a relegar la escritura y a ponerla de lado, esta iglesia muere. Y eso fue lo que pasó en el siglo III en adelante, cuando la gente empezó a dejar la palabra de Dios y empezaron a unirse a costumbres y rituales no cristianos. Y es por ello que en el año 1517, Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero para que dé un alto y la palabra vuelva a su lugar, al centro de nuestro culto de adoración. Entonces, en primer lugar, la primera causa para que una iglesia empiece a morir es la falta de la predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, o una segunda causa para la muerte espiritual de una iglesia es la mundanalidad. Hermanos, la iglesia comienza a morir cuando empieza a descuidar su santidad y trata de acomodarse a los pensamientos del mundo. Es por eso que la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una tercera causa de muerte espiritual para una iglesia es cuando ésta empieza a sentirse satisfecha y a descansar en los logros del pasado. Hay lugares donde la palabra de Dios queda relegada, donde hay conveniencia con el mundo y empieza a decirse cuando nosotros hacíamos esto y aquello, cuando nosotros hacíamos lo otro, cuando hacíamos evangelizaciones, cuando hacíamos discipulado, y empieza a quedarse en el olvido contando una historia tras otra de lo que han hecho en el pasado. Hermano, tristemente hoy día hay muchos cristianos que también viven así. Viven como la iglesia de Sardis en su pasado. Y usted lo escucha mofándose al decir, yo antes oraba, yo antes leía la Biblia todos los días, yo antes visitaba a los enfermos, yo antes participaba de las actividades de la iglesia, yo antes era parte del coro, yo antes predicaba, yo antes hacía esto y aquello. Si usted está pensando así, del antes, usted está muerto, hermano mío. Usted está frío y un muerto se pone frío. Y una cuarta causa es cuando una iglesia se preocupa más
por cuidar lo que el hombre ve y olvida lo que realmente nuestro Dios ha dejado muy claro que debemos cuidar, y es nuestro corazón. Hermanos, el Señor le dijo a Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, si una iglesia y un cristiano pueden aparentar que están vivos delante de la gente, pero delante de Dios pueden que estén muertos. Y hay una última y quinta causa, y es que cuando la iglesia intenta asumir una identidad hipócrita, también tiene característica de estar muerta. ¿Y cuándo es esto? Es decir, cuando usted se identifica como iglesia de Cristo, cuando usted se identifica como cristiano, pero vive de acuerdo a las costumbres y tradiciones de este mundo. Cuando usted dice que es cristiano, pero usted vive a su manera y no se somete a su palabra. Es por esta razón que Jesús le dijo a los religiosos de su época algo muy duro, pero necesario. Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 27, lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a un sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hermanos, estas fueron algunas de las causas posibles que hizo que la iglesia de Sardis empezara a morir. Y que hasta el día de hoy siguen siendo las mismas causas para que iglesias enteras, al igual que cristianos, mueran. Hermano, cuando la iglesia proclama y practica, o más bien cuando la iglesia deja de proclamar y practicar el mensaje que Dios ha revelado en su palabra, y deja de incomodar la carne y deja de incomodar al mundo, la cosa se pone fea, porque pasamos a un letargo espiritual, porque pasamos a una frialdad espiritual que nos va a llevar prontamente a la muerte. ¿Y saben lo que hace Satanás en este sentido? Satanás percibe a los cristianos fríos, a las iglesias frías, como un grupo de religiosos que no le es de suma importancia porque ya los tiene fríos. Hermanos, para Satanás, una iglesia enferma o muerta o fría es una iglesia que no requiere tanta atención porque no es de amenaza para él. No es de amenaza. Y es por ello que en la iglesia de Sardis no vemos persecución como vemos en Esmirna. Es por ello que en la iglesia de Sardis no vemos al diablo atacando la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ellos eran una sal pero insípida. Ellos eran una luz pero apagada. Y cuando usted y yo empezamos a decir lo que no somos, eso es lo que representamos para el diablo. Unos simples seres humanos engañados. Y es por esta razón, hermanos míos, que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: cristiano, si vas por el camino del evangelio y no tienes luchas, dificultades ni enfrentamientos con Satanás, preocúpate, porque puede ser que estés andando en el mismo camino que él. Esto es de pensar, hermanos míos. Esto es de estar alerta. Recuerden, la iglesia de Sardis estaba escuchando esto. Dice que estás vivo, pero estás muerta. Pero hermanos míos, una vez más, Jesús, después de señalar el pecado de su iglesia, como Él no deja de ser un Dios lleno de gracia, de bondad y misericordia y de esperanza, ahora pasa, en tercer lugar, a una exhortación a una iglesia aparente viva, pero muerta. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás lo que vendrá sobre ti. Hermanos, lo que se inició posiblemente en una escena del hecho de muerte, lo que leíamos anteriormente, ahora esta iglesia que Dios había declarado muerta está allí, está moviendo sus manos, parece que tiene todavía signos vitales, y lo que parecía que se iba a oficializar un velorio, ahora está Cristo una vez más haciendo los esfuerzos pertinentes para levantar esta iglesia. Y es por ello que empieza en estos 2 versículos a darle 5 imperativos que eran de suma importancia para recuperar su vitalidad. Y lo primero que Jesús le dice a esta iglesia es: sé vigilante. Sé vigilante. Y la razón, recordemos lo que le decía en el contexto, por la que Sardis había sido conquistada en 2 ocasiones, era porque no estaban vigilando. Por ello Jesús recuerda a los miembros de la iglesia que estaban viviendo los ataques de Satanás y del diablo, estaban allí moribundos porque habían dejado de velar. Y hermano, esto es lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en este mismo contexto el apóstol Pedro le dice a los hermanos a quien él escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, quiero llamar tu atención con esta pregunta. ¿Está usted velando hoy? ¿Está usted alerta ante las acechanzas del diablo, pero también ante las tentaciones del mundo, pero también ante los deseos de su carne? ¿Cómo estás haciendo frente ante estos enemigos que no perderán ningún segundo de su tiempo para atacarte? Lo otro que el Señor le dice es: afirma las otras cosas que están para morir. Y hermanos, esto indica que parece que hay esperanza todavía. Todavía hay algunas cosas en Sardis que en realidad seguían con vida, pero que ellos debían avivarlas para que no terminaran de morir. Cuando leemos más adelante, todavía algunos miembros de la iglesia no se habían dejado influenciar por el mundo, no se habían dejado influenciar por los deseos pecaminosos en los que muchos andaban, y que más bien seguían sirviendo, seguían amando al Señor, seguían siendo fieles al Señor, pero que si no se ponían alerta también podían morir. Y un tercer imperativo es: ¿por qué no he hallado tus obras perfectas delante de mí? Hermano, Jesús examina nuestras acciones, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y es el único que tiene la potestad y el poder de decirnos si le agradan o no. Y esta iglesia, el Señor le está diciendo: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y hermanos, la iglesia en Sardis no había dejado de reunirse. La iglesia en Sardis no había dejado de hacer actividades bastante grandes. Pero ¿saben algo? Solo lo hacían para cumplir un programa. Sus actividades eran frías. Y ahora te pregunto, hermano mío, si Dios hoy te llamara a rendir cuenta de tus obras, ¿de qué manera tú crees que Jesús te respondería? ¿Las he hallado buenas delante de mis ojos o las he hallado muertas?
Hermano, esta frase nos debe invitar a reflexionar sobre las expectativas que tiene Cristo de nosotros. Una de las cosas que nosotros creemos y que damos por sentado es que Dios está en la obligación de ayudarnos, de consolarnos, de fortalecernos y de amarnos. Eso lo damos por sentado y ciertamente Dios lo hace. Pero Dios requiere que aquellos que son beneficiados también le sean fieles, también sean santos, también sean obedientes y reverentes delante de Él. ¿Lo estamos haciendo? A veces parecemos una sanguijuela. Dame, dame, Señor, dame, dame. Pero Dios también pide de nosotros obediencia. También pide de nosotros fidelidad. También pide de nosotros santidad. No he hallado tus obras perfectas delante de mí, dice el Señor. Y ahora un quinto imperativo le dice, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sardi, Iglesia Bíblica Metropolitana, acuérdate. Acuérdate del día que Jesús te llamó. Hermano, acuérdate de ese día cuando tú estabas muerto en delitos y pecados y Cristo te resucitó de entre los muertos para darte vida. ¿Te acuerdas, hermano, cuando se te fue predicado el evangelio de salvación? Ese día donde tu corazón empezó a sentir un gozo inefable, un impacto, algo indescriptible. Iglesia, acuérdate de aquel momento cuando Cristo te dijo, por haber creído ahora eres de mi familia, ahora eres mi hijo. Acuérdate cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, para que tú y yo hoy nos acercáramos ante su trono de gracia y recibiéramos de Él el oportuno socorro. Hermano, recuerda cuando aquel día el Señor te dijo, tus pecados te son perdonados. Recuérdate. Y es lo que Cristo está llamando a esta iglesia. Acuérdate. Acuérdate de aquel momento. Haz un inventario de todo lo que has recibido de Cristo en tu vida. Acuérdate de aquella cruz donde murió tu Salvador. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te asombraste por la obra de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue ese último día o esa última vez que te admiraste de contemplar el gran amor de Dios por ti? ¿Cuándo fue ese último día? Acuérdate. A veces damos por sentado las bendiciones de Dios. A veces creemos que vamos a amanecer vivo mañana porque Dios es bueno. Pero ¿qué te garantiza a ti que mañana amanecerás vivo? ¿Tu juventud? ¿Tu dinero? ¿Tu reputación? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu pobreza? ¿Tu profesión? No hay nada que nos garantice que mañana amaneceremos vivos. Por eso acuérdate y maravíllate de la obra del Señor. Hermano, es muy posible que la iglesia de Sardis haya sido fundada en ese viaje misionero del apóstol Pablo, en el que duró 3 años en Asia Menor. Es posible que haya sido fundada en el año 50. Y Jesús está exhortando a esta iglesia, diciéndole, no vivan del pasado. Acuérdense de lo que ustedes hacían y guárdenlo. Y cuando habla aquí de guardar, no se trata de meterlo en una caja fuerte con unas claves que nadie puede abrir. No, cuando dice guárdalo, es que usted y yo podamos escuchar, maravillarnos de la palabra de Dios, admirarnos de lo que Jesús hizo, pero al mismo tiempo ponerlo en evidencia en nuestras vidas. Jesús dijo, o más bien Santiago dijo, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y cuando aquí en este contexto se habla de guárdalo, es ponlo en práctica. Pon en práctica todo lo que has oído. Pero tú no vas a obedecer. Tú no vas a amar al Señor. Tú no vas a ser fiel a Él si antes no te arrepientes. Y es por ello que le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete de donde has caído. Y hermano mío, vuelvo a llamar tu atención para que reflexiones.
¿qué áreas de tu vida o en qué área de tu vida has caído que espiritualmente te ha ido matando? Si hay áreas, el Señor dice arrepiéntete. Escucha y obedece. Si el Señor hoy nos está dando esta palabra, es porque todavía hay esperanza. Por lo tanto, arrepintámonos de las obras que a Dios no le agradan. ¿Y sabe por qué debemos arrepentirnos? Porque el Señor está cerca en venir. Y es por ello que Jesús le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí no necesariamente está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí está diciendo, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no ponen sus vidas en orden, voy a venir como vinieron aquellos soldados de otras naciones a conquistarle. Vendré sobre ustedes como vino aquel terremoto. Y recuerden, Jesucristo no necesita tanto ejército para invadir nuestras vidas. Él es omnisciente y soberano. Y todo lo que quiso o todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. Por lo tanto, hermanos míos, velemos y arrepintámonos. Porque prontamente el Señor vendrá. Y ojalá que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, reflexionando y predicando su palabra. Hermanos, ¿se dan cuenta que el Dios de las Escrituras es un Dios muy distinto al Dios que se nos ha predicado en este mundo? En el mundo, las iglesias muertas dicen o predican a un Dios bueno, amoroso y paciente. Y es verdad, pero aquí Dios se muestra como un Dios de juicio y advertencia. Si no te arrepientes, te voy a destruir, en otras palabras. Hermanos míos, si esto a nosotros no nos hace sentir un santo temor, yo no sé qué decirte. Si esto no nos ayuda a vivir delante de Dios de una manera distinta, preocupémonos. Hermanos, pero el Señor no solamente tomó el tiempo en esta carta para exhortar a los moribundos de la iglesia de Sardis, sino que ahora, en cuarto lugar, pasa a darle unas promesas a aquellos que se habían mantenido fieles a Él a pesar de estar muertos. Y vean lo que dice el versículo 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, solo unos pocos lo estaban. Y hermano, lo que me llama la atención y me impacta y me maravilla es que Dios sabe aquí, en la Iglesia Bíblica Metropolitana, hoy 6 de abril del año 2025, quiénes son cristianos y quiénes no. Y aquí la iglesia, casi todas sus sillas están ocupadas, pero solamente el Señor sabe si todos los corazones que estamos aquí están ocupados por Él. Hermanos, el Señor le dice a esos pocos fieles, les daré 4 promesas que le van a ser de estímulo y ánimo para seguir a pesar de. Y la primera promesa que Jesús le dice a estos fieles de Él es, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Wow. Hermanos, para la iglesia de Sardis esto era algo conocido, porque los persas, cada vez que iban a la batalla y regresaban con victoria, el rey se colocaba en un palacio que le llamaban el jardín, y todos sus oficiales leales y fieles caminaban y paseaban y hacían el cortejo de victoria al lado de ellos. Y eso es lo que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores le dice a aquellos fieles, aquellos
que no han manchado sus vestiduras, aquellos que han permanecido fiel, andarán conmigo. Wow. ¿Es usted de esos pocos fieles con los que el Señor va a andar? ¿Es usted de aquellos pocos fieles que se va a gozar y alegrar, como dice Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero? ¿Es usted de los que entrarán con vestiduras blancas y finas ante Él? Hermanos, debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo nuestro Señor nos invite a pasear y a caminar con Él. Y es por ello que en este mismo contexto el apóstol Pablo dice en su carta a Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué debe vestirse usted hoy? ¿De qué debe despojarse? La segunda promesa que el Señor le dice a estos fieles es: el que venciere será vestidos de vestiduras blancas. Hermanos, solo los que mantengan o los que se mantengan fieles a Cristo recibirán una vestidura de un blanco inigualable, de un blanco sin igual. Y en este contexto, las vestiduras blancas simbolizan la victoria del Cordero sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, y todos aquellos fieles serán recompensados, serán vestidos. Pero sigo preguntándote, ¿es uno de ustedes o somos nosotros los que portaremos esas vestiduras? Pero el Señor no solamente nos ofrece victoria, no solamente nos ofrece compañía, sino que también nos ofrece seguridad de salvación. Y dice la tercera promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, esto no es una amenaza, esto es una promesa. En las antiguas naciones y ciudades había siempre un registro de todos los habitantes de esa ciudad. Y cuando alguien moría o cuando alguien se oponía al Estado, era tachado, era borrado del libro. Pero aquí Cristo dice: aunque ustedes mueran, yo no los borraré del libro. Yo no los borraré del libro de la vida. ¿Y sabe por qué no los borraré? Porque yo los anoté a ustedes allí antes de la fundación del mundo. Y no fue porque ustedes hicieron algo que me placiera llevarlo, que me llamara la atención para hacerlo, sino que Cristo tomó su lugar y es por medio de su sangre que ustedes son justificados y sus nombres permanecerán allí para siempre. Hermano, nuestros nombres no serán borrados. Por el contrario, serán confesados delante de nuestro Padre Celestial y de sus ángeles. Y es por ello que dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo no sé cómo me irá a llamar a mí, yo no sé si me va a dar un nombre, pero yo aguardo la esperanza que un día Él me diga: Denis Fallén, ven, aquí estás, entra al gozo de tu Señor. Y si usted aguarda esa esperanza, ponga allí su nombre. Ven, ven. Pero vean: ven, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, qué gloriosa promesa del Señor. ¡Qué gloriosa promesa! Pero este texto también nos recuerda algo importante. Y fueron las palabras que Jesús dijo
En Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el que confiesa al Señor y no se avergüenza de Él, en su trabajo, en la universidad, entre sus amigos no creyentes, entre su familia, sino que por el contrario lo confiesa y no se avergüenza, el Señor promete confesarle delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Te estás avergonzando tú del Evangelio? ¿Te avergüenzas tú del Señor? Si lo estás haciendo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, porque lo que realmente importará será aquel día en que estemos delante del Señor. Y Él dice que a los fieles confesará, pero a los que no son fieles le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, yo quisiera concluir con algunas palabras y unos principios. El problema espiritual de la iglesia de Sardis era creerse que estaban bien cuando en realidad estaban mal espiritualmente. Creían que por ser una iglesia con muchas personas e influyente en su entorno, el Señor estaba agradado de ellos. Sin embargo, olvidaron que la iglesia existe, o más bien, la iglesia o el éxito de la iglesia no se mide por la cantidad de personas que en ellas hay, ni la influencia que tiene en el mundo, sino por cuánta santidad, por cuánta reverencia y temor de Dios hay en ella. Ellos olvidaron eso. Pero en Sardis solo unos pocos se mantuvieron fieles. Y estos son conocidos y reconocidos por el Señor. Pero ahora, hermanos míos, voy a ti. Voy a ti por lo siguiente. Me relaciono con muchas personas y la mayoría dice que es cristiana. Y actualmente en nuestro país, según las estadísticas, hay un porcentaje significativo de personas que dicen ser cristianas. Pero me temo que un porcentaje también significativo de ellas no son cristianos según la Escritura y no viven según el Señor. Y la pregunta que quiero hacerte a ti en esta mañana, ya para ir terminando, es: ¿eres tú de esos pocos fieles que ha decidido no contaminar su ropa con las corrientes corruptas del mundo? ¿O eres de ese porcentaje que dice ser cristiano, que dice amar al Señor, pero con sus hechos demuestra lo contrario? Hoy aquí habemos de los dos bandos. O eres de los pocos fieles, o eres de los que dicen ser, pero no son. Hermanos, no encontramos en ninguna parte de la Biblia ni un solo ejemplo de creyentes que hayan confesado el nombre de Cristo, que hayan sido bautizados, que estén sirviendo en la iglesia y al mismo tiempo estén viviendo una vida distinta a la que dicen tener y hayan ido al cielo. No hay ninguno. Al contrario a esto, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, en su famoso sermón al monte, algo que debería hacernos temblar en esta mañana. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en aquel día, muchos dirán: Señor, Señor, yo me congregaba todos los domingos. Señor, yo te confesé delante de los hombres. Señor, yo hice milagro. Señor, yo hice aquello.
Y el Señor le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así como el Señor conoce a los suyos, también desconoce a los que no son de Él. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si tú estás aquí, amigo mío, hermano mío, que te has alejado del Señor, es tiempo de volverse. Es tiempo de volverse. Y si tienes oído, oye lo que el Señor te dice. Ven en arrepentimiento y fe ante Él. Jesús promete victoria, gloria, confesar sus nombres delante del Padre. Pero para ello tienes que arrepentirte. Por eso, o por lo tanto, te invito a reflexionar. Reflexiona. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estás vivo o estás muerto? Y amigo, tú que te encuentras aquí sin Cristo y has oído esta palabra de parte del Señor, hoy te invito a que hagas las paces con Dios. Recuerda, el que le confiesa será confesado, pero el que le niega será condenado. Puestos en pies, vamos a orar.